Ahí va. Nos pasó, ¿eh? Todo es una marca en nuestra vida. No puedo ser una hoja en blanco. Para pensar. Podríamos llamar a esto lo que podemos tomar como un síntoma de la época, un resumen de lo que implicó el crecimiento de algunos shoppings, como Alto Avellaneda, como Abasto, como Plaza Oeste, estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Como San Justo Shopping, pero que de algún modo lo que mostraron es que lo que había sido inaccesible pasó a ser accesible después de muchos años en los que el consumo había estado muy restringido. Muy bien. Veamos la otra cara de la moneda, el lado difícil de lo que quedó. Inflación año a año, 2002, 2003, 2004, exitoso del modelo, fuerte crecimiento de la economía, 9% con bajísima inflación, y a partir de acá las cosas se empiezan a complicar. Esta es la inflación real, ¿no? Digo, la del Congreso, la de los economistas. Ya eso te la Ahora, cuando uno hace algunas cuentas, eso se pone un poquito más ácido. Ahí tienen la inflación acumulada de los dos gobiernos, 700% prácticamente. Y si nosotros tomamos desde la salida de la cosa que es 2001-2002, estamos hablando de 1300% de inflación. Eso lo que ha generado es, por un lado, que la gente naturalice la inflación y que aprenda a convivir con ella, es un punto. Y por otro lado, ha generado que, bueno, sea difícil conocer cuáles son los precios, dominar algunas variables de la microeconomía más básicas o más clásicas, y que tampoco sea tan fácil bajar eso, porque la inercia es muy fuerte. Si miramos ahora los números de la economía, ya no en el acumulado, sino desagregado, lo que ahí vemos es que hubo un momento donde se creció fuerte a tasas chinas, primer gobierno, un segundo momento donde se creció a tasas chilenas, 4,5% anual, y un tercer gobierno donde prácticamente no se creció, ¿no? También eso muestra por qué el gobierno anterior perdió la elección, ¿no? La gente, esto era lo que estaba en tensión, ¿no? Lo que estuvo en tensión finalmente fue el momento, sobre todo del balotaje, Cambiemos versus, bueno, no Cambiemos. Y tiene mucho que ver con eso. Un elemento más para meter en la matriz de análisis y vamos a cómo están las cosas hoy. Pero no quiero que dejen de prestar atención a esta cuestión básica de la matriz mental de los argentinos, que es la idea de la ciclocrisis, ¿no? Argentina tiene una crisis, luego recupera, luego crece, luego desacelera, luego entra en recesión y por supuesto después se pinta. ¿Cuánto explota? En marzo, así por lo menos vamos de vacaciones, ¿no? Eso también es casi genético. Bueno, historia de Argentina, ¿no? Cómo la gente refleja toda la argentinidad. Vean, esto es del 2015. ¿Dónde se opera la ciclocrisis? ¿Cuáles son los elementos que disparan la idea de ciclocrisis? Uno, el dólar. Por eso no es menor que en este momento el gobierno tenga calmado el dólar. Y era peligroso cuando se iba arriba de 16, a punto tal que hubo una mini crisis ahí en el gabinete económico y el presidente pidió que bajara el dólar. Esto implicó otras cosas, entre ellas que subieran la tasa, ¿no? Para los empresarios sabemos lo importante que es ese movimiento. Pero esto tiene un componente social, que es que la gente, cuando el dólar está tranquilo, lo que siente es que el gobierno domina la economía y le da cierta calma. Por el contrario, cuando el dólar pasa de algunos valores, parámetros, el valor parámetro simbólico que está sumamente instalado es 16. ¿Por qué? Porque fue el valor máximo que llegó el blue, el kirchnerismo hizo todo lo posible, ahí está la causa del dólar futuro, para que no se le fuera del 16, y acá cuando tocó 16, otra vez en el gobierno actual de Macri, el dólar se retrajo para estar hoy alrededor de los 15 pesos. Segundo, la inflación, hay una memoria traumática muy fuerte, esto también despierta el fantasma de la ciclocrisis. Este nivel de inflación es manejable
y empieza a aparecer después otra variable que es cómo evoluciona el poder adquisitivo. Y el tercer elemento, que yo creo que es el más importante, es el empleo, que también tiene una memoria automática que es de 2002 y finalmente lo que expresa en qué lugar de esa pirámide estás y cómo evolucionas. Vamos a poner un poco de humor a esta idea de la ciclocrisis, de la argentinidad, viejo comercial que se vio bastante poco, pero que a mí me parece muy sintomático de cómo somos. Y de este chip, ¿no? Mi último libro se llama Argenchip porque yo lo que planteé fue, tenemos que cambiar el chip, tenemos que salir de esto, ¿no? Tenemos que salir de una lógica muy de corto plazo para poder realmente tener un país que no genere la ciclocrisis todo el tiempo. Y si uno mira qué fue el plan Hora 12, por lo menos la última estadística que hubo publicada, era un plan donde 50% era ropa y calzado. Básicamente dos rubros donde no había 12 cuotas. Y esto expresa, de hecho fue un plan que fue, y lo pueden ver en cifras, esto nosotros lo medimos justo antes de la elección, ahí está, 60% de la gente tiene una imagen positiva del plan Hora 12. Y no es que precisamente esta muestra fuera kirchnerista, 60% tiene una imagen negativa del manejo de la inflación, para poner solo dos variables. O sea, la misma gente te dice, sí Hora 12, no a la inflación, ¿no? Pero bueno, de hecho uno está conectado con el otro, o sí quiero la renovación del tren, sí quiero precios cuidados, sí quiero apropiar, pero está manejando muy mal la seguridad. Esto también muestra qué nivel de precisión tienen hoy los argentinos a la hora de opinar o a la hora de construir sentido, ¿no? Entonces, como herencia, ¿qué es lo que quedó como herencia en el patrón de consumo? Una sociedad adicta. Y todos sabemos que las adicciones no se curan rápido. Luego de 12 años de fuerte impulso al consumo, vimos los números, y de 8 años de alta inflación, vimos los números, el consumidor se transformó en adicto a los anabólicos. Algo me tenés que dar. Me acuerdo, alguien que una vez me dijo, mi papá me enseñó que cuando voy a comprar un traje, por lo menos me tengo que ir con una corbata gratis, un par de medias. A mí me pareció un poco exagerado, pero en principio es esa lógica puesta de otro modo. ¿Qué me vas a dar adicional para que yo venga a tu comercio, para que entre a tu negocio? Cada uno lo podrá armar a su manera, pero esto es parte del patrón que quedó y creo que es una herencia que va a durar por lo menos hasta que baje a un dígito la inflación. Es decir, a la propuesta del gobierno actual, al menos 2 años. El plan de Pratgay oficial es reducir de esta manera el déficit fiscal. Es el plan presentado en los primeros días del gobierno, prácticamente, o el primer mes. En segundo lugar, la segunda variable clave del plan es el 13 de enero presentó esto Pratgay, menos un mes de gobierno, reducir la inflación de este modo. Él sigue insistiendo porque este año el techo es 25, ya diría que a esta altura prácticamente, inclusive dentro del propio gobierno dicen está difícil, pero de todas maneras ese es el techo. Lo que está prometiendo claramente es que va a bajar la inflación al 1% o más o menos en esos valores sobre el final del año y que el año que viene tendremos 17 y después 12 como techo, es decir, una reducción progresiva de la inflación hasta llegar a un dígito en el 2019. Y finalmente, lo otro que está diciendo Pratgay es que este año no vamos a crecer, con lo cual no hay mucho para rasquetear en la olla este año, pero que a partir de ahí sí vamos a crecer muy fuerte a la chilena, tasas del 4 al 5% promedio anual estables. El FMI acaba de decir ayer, no le creo el 4,5, pero dijo 2,7, la CEPAL dijo 3, FIEL dice entre 3 y 4, bueno, hay varios planteando alguna de estas cosas. Nosotros le hicimos algunas preguntas a la sociedad a nivel nacional, total país, al momento de la elección, que creo que hoy son más inclusive que en aquella instancia. Le preguntamos a la gente si qué es lo que tenía que hacer el gobierno que ganara. Continuar con todas las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner al 5%, corregir los errores pero mantener las cosas buenas de los gobiernos de Néstor y Cristina 64%, cambiar y ser totalmente distinto 31%. Esto es total país. Y la otra que me parece aún más importante era si creían que el gobierno tenía que ir a un modelo más chavista, digamos, de fuerte estatización, 17%, si creían que tenía que buscar un equilibrio entre Estado y mercado, 80%, si creían que tenía que ser puro mercado, es decir, los 90, 6%. Claramente la sociedad no quiere volver a los 90, claramente la sociedad dijo, de una manera muy contundente, que no quiere ser Venezuela ni nada que se le parezca. Con todos estos elementos podemos escuchar al jefe de gabinete y asumir que esta es la hipótesis de si sale.
La noticia de hoy ayuda a que esa probabilidad crezca. Ya con esto nos metemos en los números. Yo quería preguntar algunas cosas específicas. ¿El gradualismo está ratificado como metodología para salir de esta crisis? ¿Por qué lo pregunto? Decía un economista el otro día, el gradualismo económico, después lo podemos profundizar con Willy, el gradualismo económico tiene el defecto en la historia de la Argentina, que es una especie de sistema que provoca muy insulto. Te insultan los que se ven afectados con un ajuste parcial. De hecho, estaban los carteles de los despidos en el Estado, los tarifazos en la luz, es decir, todos aquellos sectores que han sido claramente tocados. Y también te insultan los sectores económicos que todavía no ven el beneficio directo de ese gradualismo. Y el gobierno, muchos gobiernos naturales, en otros gradualistas pasan. ¿Por qué creen ustedes que esta vez lo va a ir bien? Primero porque no hay una opción sustentable política y socialmente a este camino. El camino del gradualismo implica, más allá de las percepciones subjetivas que las que coincido, que uno a veces siente que aprieta el zapato en distintas partes, cualquier opción más fuerte de ajuste implicaría sí un costo social inmenso, que no estamos dispuestos a recorrer porque aparte no creemos que sea necesario. Para ponerlo en blanco sobre negro, lo que dijo Marcos Peña fue que está confirmado el gradualismo, el otro camino no es viable ni social ni políticamente, o sea que de hecho comparto. Comparto porque en ese nivel de fragmentación social que mostramos antes, lo que sería la política de shock sería mucho más complejo. Muchos dirán, esto es shock. En realidad, ¿cómo será el verdadero shock si esto es el gradualismo? Bueno, vamos por partes. A ver, ¿por qué se siente como shock? Porque la verdad es que hasta ahora ha tenido, sobre todo a partir del aumento primero de la electricidad, pero en segundo lugar, buscando si lo puedo encontrar, ahí vuelvo, de esta etapa del diario, ese día, del 30 de marzo, lo que empezó esto es shock, ¿no? El concepto más instalado y generalizado. Pongámoslo en números un poquito. La inflación acumulada, dato del IPC del Congreso, acá tienen el último número confirmado ayer, fue 3,2% para marzo. La previsión para abril está entre el orden del 5 al 7, ¿no? Estamos hablando de números muy altos, sobre todo Buenos Aires, por el tema tarifas. Ahí, después, bueno, sabemos que hay de realidades muy distintas. Ustedes pagaban acá el transporte y la luz muchísimo más caro que lo que se pagaba subsidiado en Buenos Aires, valores más reales. Acá estamos hablando de un acumulado de 20 puntos de inflación en 5 meses. 5 meses en los cuales los salarios no cambiaron. Y entonces, aquella vieja historia que construimos como explicación en 2012 para explicar por qué muchos vaticinaban que el gobierno del kirchnerismo iba a implosionar y eso no sucedía, nosotros decíamos está en un delicado equilibrio que finalmente termina siendo un poquito más positivo entre lo que crece la economía, baja el desempleo, suben los salarios contra la inflación. Y a partir de 2012-2016 lo que se dio fue, en la primera parte del año, esta historia de precios nuevos con sueldos viejos. Cristina decide pelearse con Moyano y deja a la gente durante 3 o 4 meses sin incremento salarial y con un nivel de inflación creciente del orden del 25%, y eso hace que la gente perciba que implicaba vivir con 25% menos poder adquisitivo por lo menos algunos meses. O sea, esto está en la memoria de los argentinos, con lo cual reaccionan y reacomodan muy rápido. O sea, no es nuevo. El problema es que a este año se le sumó la devaluación y el incremento de tarifas. ¿Esto qué generó en el consumo? Bueno, veamos algunas cosas ahora. El primer mes, vamos a ver el trimestre. Pero la primera reacción del primer mes fue muy violenta, ¿no? Caída de casi 2 puntos del PBI, 15% de la venta de autos, 6% de la venta de motos, 10% de electrodomésticos, 15% de shopping, y en general indumentario, algunos sectores cayendo 20%, gastronomía 20%, carne 7%, alimentos 8%, supermercados en el orden del 4%, construcción, el único que crecía, que era la construcción chica, en lo que marca el índice Construya, los insumos de la construcción chica, y los despachos de cemento cayendo 8%. Ese fue el primer cimbronazo, enero, ¿no? Con un dato no menor, que es la calidad del consumo de carne. Cuando los argentinos en este país dejan de comer carne, ese fue el famoso el kilo de asado a 110, 120, 150 y demás.
que después se reacomodó un poco. ¿Cuál es la sensación que esto empezó a instalar? Bueno, veamos los números de poliarquía, una de las principales indicadores encuestadoras públicas, ahora sí de marzo, ahora vamos a los números de marzo. Solo 20% cree que la situación económica actual es buena. O sea, 1 de cada 5 argentinos dice, che, está todo bien. O sea, muy poco. 49% piensa que es regular y 31% piensa que las cosas están mal. La situación actual económica del país. Sin embargo, 69% aprueban la gestión del gobierno de Mauricio Macri. 64% es optimista con la situación del país en los próximos 12 meses. Les agrego un dato que no está acá, 60% aprueba la gestión general del gobierno. Es decir, que podríamos sintetizar el sentimiento de este primer trimestre del siguiente modo. Seguimos teniendo esperanza y optimismo, pero otra vez la plata no alcanza. La pregunta es cuándo va a alcanzar, ¿no? Mientras tanto, las empresas han reaccionado en algunos sentidos. Por ejemplo, Pantene, Procter & Gamble, hace esta promoción, encuentra a media mujer, dice, bueno, vamos a vender un shampoo emblemático como Pantene a precios de típico gancho comercial, 25,99 de centavo, ¿no? Porque los centavos sabemos que no cuentan, digamos, 49,99. Y una que me pareció muy ingeniosa fue de S. Johnson, que dijo, bueno, ya que no vas a ir a ningún lado, te vas a quedar en tu casa, por lo menos limpiar. Entonces inventó el mes de la limpieza para marzo e instaló esta promoción. Vamos a ver los números del primer trimestre de este año. Bueno, el cierre del primer trimestre del consumo da un PBI cayendo medio punto, la carne cayendo 6%, medido siempre en unidades, el total de alimentos cayendo 4%, electrodomésticos cayendo del orden del 10%, shopping en general, indumentaria 8 o más, depende del sector, depende del rubro, gastronomía 20%, la construcción chica ahora en caída 3,6% en el trimestre, la construcción grande, los despachos de cemento, todavía está la obra pública pendiente de volver a ponerse en marcha en general, 8% abajo, las motos 3% y después los brotes verdes. Hay un par de brotes verdes. Uno son los inmuebles que vienen del cuarto subsuelo, están 50 puntos abajo del momento previo al cepo, pero bueno, empezaron a recuperar. Otro el cine, que parece que es el gusto que los argentinos se siguen dando. Hay un tanque metido en la película de Suárez y Bertuccelli que ayudó mucho, pero de todas maneras esta industria viene de récords históricos, el cine está en un buen momento. Y finalmente una muy importante para Córdoba, que obviamente no compensa en términos de producción por lo que falta de exportación, pero que ayuda, que es que la venta de autos ya ni siquiera está en valores negativos, sino que está apenas creciente, pero mercado interno 1,7% arriba. Esta es la foto del primer trimestre. ¿Esa foto a qué se parece? 2014, a la evaluación de Kicillof. Se parece mucho a eso, a ese escenario. En ese escenario de 2014, lo que hubo fue 5 puntos de pérdida de poder adquisitivo, hubo una inflación de 38 puntos o 37 puntos y fue el único año en toda la era kirchnerista que cayó la venta de alimentos. El año se parece a 2014. La pregunta es, primero, yo diría dos cosas. Uno, no podemos desconocer la importancia que tiene esta contracción y también cuánto va a durar el 2016 solo bajo el prisma de este comienzo del año. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿será así enero-abril como estamos? Precios nuevos, sueldos viejos, difícilmente abril traiga alguna novedad buena porque ese nivel de inflación, pero que a partir de mayo las cosas empiezan a estar un poco mejor, porque lleguen los sueldos nuevos, porque luego viene el aguinaldo y porque ya no haya más suba de tarifa, cosa que también es importante, no solo qué va a haber, sino que no va a haber. Parecería haber alguna tensión ahí, pero el ministro Pratgay acaba de salir a decir no hay más suba de tarifas, acabaron, digo, por las dudas, porque todavía había rum de que iba a haber más subas en el segundo semestre. Y que luego termine más o menos en un nivel de equilibrio sobre el final del año. Esa balancita del poder adquisitivo. ¿Será así? Si fuera así, podemos tener una primera hipótesis de cómo va a ser el año. Nosotros hicimos, si sale, ¿no? Y voy a abrir un paraguas, otros paraguas, antes de tirar las hipótesis del año.